Hoy estamos celebrando que Jesús resucitó, amén. Que Él se levantó entre los muertos y venció los principados, las potestades. Y es la razón de que tú y yo estamos aquí hoy. Amén. Así que vamos directamente a la palabra. Vamos a Lucas, del versículo 1 al versículo 11. Dice la palabra del Señor así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, escuchen bien la palabra, perplejas estaban ellas. He aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra y le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volvieron del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena, Juana, María madre de Jacob y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Amén. Dice la palabra: el primer día de la semana y muy de mañana. ¿Quiénes fueron al sepulcro? Las mujeres. Digamos las mujeres, amén. Las mujeres al poder. Las mujeres seguían a Jesús. Todas ellas habían tenido una experiencia con Jesús que le habían cambiado la vida. Por eso ellas seguían a Jesús de lejito, pero lo seguían, porque la cosa estaba difícil. Pero las mujeres seguían a Jesús de lejos, a pesar de todas las cosas. Ellas estaban ahí. Y ellas tuvieron la iniciativa de levantarse temprano en la mañana e ir al sepulcro a ver a Jesús. No fueron los discípulos, fueron las mujeres. Las mujeres fueron una parte importante en el ministerio de Jesús. Como les decía, siguieron a Jesús en el proceso. Las mujeres fueron extremadamente valientes. Las mujeres son extremadamente valientes. Muy valientes las mujeres. Amén. La costumbre era como parte del ritual fúnebre. Era una forma de respeto, de amor, de honra, de dignidad hacia la persona que había muerto. Pues llevarle especies aromáticas al siguiente día. En aquella época los romanos embalsamaban a sus muertos y los judíos los enterraban y en cuevas, los que tenían posibilidades económicas. Y como no había embalsamiento, pues las especies ayudaban a disminuir los olores del cuerpo. Especialmente en el caso de Jesús, las mujeres fueron al sepulcro con aromas, como una expresión de amor y de fidelidad al Señor. Pero a pesar de la motivación que ellas tenían, que era una motivación buena, sus expectativas eran buenas, pero no estaban en sintonía con lo que estaba ocurriendo. Ellas estaban haciendo algo bueno. Ellas tenían una motivación buena, pero no sabían realmente lo que estaba ocurriendo. No estaban en la misma sintonía, a pesar de que Jesús se los había dicho. Porque ellas llevaron el aroma para la muerte, pero encontraron ahí vida. No encontraron ningún cuerpo ahí para poner las hierbas aromáticas, sino que había una tumba que no tenía nadie, sin cuerpo ni señal de muerte. Ellas continuaban siendo fieles a Jesús, pero en realidad no estaban esperando la resurrección.
Iban a ungir el cuerpo de su maestro, pero no a celebrar un milagro. En ocasiones amamos al Señor, pero no creemos lo suficiente para ver el milagro que puede hacer en nosotros. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? A todos nos pasa, porque eso es de ser humano. Todos tenemos algo en nuestra vida que parece imposible que ocurra, y lo que hacemos es como acomodar la situación a pesar de todo. Tenemos una situación difícil, creemos que es imposible, y bueno, nos toca adaptarnos a la situación. Y lo que hacemos es precisamente quererle poner hierbas aromáticas a la situación. Es como una manera de llevar la situación, de llevar el problema que creemos que no tiene remedio, que no tiene solución. Lo tratamos como si todo hubiera terminado, como si ya no hubiera solución. Yo quiero decirte que quizás las cosas en tu vida han muerto, algunas han muerto, otras que están a punto de morir, las esperanzas se apagan. Pero en Jesús es diferente. En Jesús siempre hay un nuevo comienzo. En Jesús siempre hay un punto donde Él viene y cambia las cosas. Quizás tengamos algunas situaciones en nuestras familias, con nuestros hijos. Algunos tenemos hijos pródigos, ¿verdad? Y tratamos de lidiar la situación con hierbas aromáticas en nuestra mente, para balancear nuestra mente, nuestras emociones, para acomodar las cosas. Tratamos de seguir hacia adelante, pero de repente lo que para nosotros estaba muerto comienza a resucitar. Comienza a resucitar la esperanza, resucita aquello que considerábamos que ya no tenía remedio. Comienzan a resucitar sueños que estaban muertos. Los hijos regresan, relaciones se restauran, y no depende de nosotros sino de Él. Escúcheme bien esto, bien claro. No depende de la cantidad de fe que tengamos nosotros, es de que Él nos ama. Si hubiera dependido de la fe de las mujeres y de los discípulos, Jesús no hubiera resucitado, no se hubiera levantado, porque los discípulos estaban escondidos con miedo, y las mujeres, y ellos fueron a llevarles las hierbas aromáticas. O sea que no había ninguna expectativa de resurrección. Pero no fue la acción de nadie, ni la fe de nadie, sino la compasión y el amor de Dios lo que hizo que todo cambiara. Así que no importa la pataleta que estemos dando, no importa la situación cuán difícil sea, si está Jesús. Hay una diferencia, si no está Jesús, a que esté Jesús. Porque como Él nos ama, Él nos libra, aunque nosotros no lo creamos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. Cuando nuestras fuerzas se agotan, entonces es cuando Él nos sostiene. Cuando no tenemos aliento, entonces Él sopla vida y todo renace. Él hace que nuestras hierbas aromáticas cambien el sentido. Que lo que pensábamos que había muerto en nuestras vidas y que teníamos que seguir con eso, que teníamos que lidiar con esa situación, de repente cambia todo. No depende de nuestra fe, no depende de la cantidad de fe que tengamos, sino depende de su amor incondicional. Ahora, número 2, había otro problemita que resolver. Las mujeres fueron a la tumba, pero ¿quién movía la piedra? Aquella era roca inmensa, era una cosa inmensa. Las mujeres no iban a poder mover la piedra. En sus mentes estaba la piedra, y la piedra
representa a aquellos que nos impide el acceso, aquellos que nos separa del Señor. Por eso quitar las piedras es algo muy importante. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Él mandó que removieran la piedra. No porque Él no podía remover la piedra, sino porque Él estaba enseñando algo, nos quería decir algo, nos quería dar un mensaje. Jesús manda a que remuevan la piedra, porque si no movemos las piedras no hay milagro. Todos tenemos una piedra que remover. Todos tenemos una piedra que remover en nuestra vida. Todos necesitamos remover algo en que está impidiendo el acceso, algo que nos es estorbo. Si queremos tener la resurrección de Jesús en nuestras vidas, tenemos que quitar la piedra. En cuanto removieron la piedra de la tumba de Lázaro, Jesús dio el comando: Lázaro, ven fuera. Pero no fue hasta que no quitaron la piedra. Y la mayoría de nuestras piedras están en nuestras mentes, que nos limitan, que nos impiden el acceso a creer, que es un estorbo para avanzar en nuestra fe. Hay piedras en nuestro carácter, hay piedras en nuestra forma de ser. Quizás llevamos años con una piedra que no nos deja recibir la plenitud en Dios. Pero hoy es el día que el Señor te invita a que remuevas la piedra. Dios quiere darte el comando de vida, pero tú tienes que remover la piedra. Tú tienes que empujar la piedra. La piedra es pesada, no es fácil remover la piedra. La piedra va a costar trabajo mover la piedra, pero tenemos que hacerlo. Porque es la piedra precisamente lo que nos separa del milagro. Es la piedra precisamente lo que no nos deja obtener lo que debíamos tener. Con la piedra no hay milagro. Sin la piedra, automáticamente el milagro del Señor acontece. Hoy es el día que decidimos quitar la piedra de una vez y por todas. Deja que el Señor entre a tu vida libremente. No le pongas piedras. Deja que el Señor tenga acceso a tu vida. Lo mejor que nos puede pasar es que el Señor Jesucristo tenga completo y pleno acceso a nuestras vidas. Número 3. Entraron a la tumba buscando a un Cristo muerto, pero recibieron un mensaje de vida. Al entrar, sus perspectivas cambiaron. Venían llenas de dudas, llenas de tristeza, de desesperanza. Y primero no ven al cuerpo del maestro, ven la piedra movida, no ven el cuerpo del maestro. Y el pensamiento: alguien se lo llevó, alguien se lo robó. Impresionantemente no relacionaron el hecho con lo que Jesús le había dicho. No relacionaron el hecho, la tumba vacía, la piedra movida, con lo que ya Jesús le había dicho. Ya eso, como decimos los cubanos, era una jugada cantada. Pero ellas no relacionaban la situación con lo que ya Jesús le había dicho. Muchas veces somos igual que las mujeres, esas. Se nos olvida lo
porque el Señor nos dijo con anticipación. Y cuando nos llega la situación, pues no nos acordamos de sus palabras. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. No te acuerdas de lo que pasó, de lo que Jesús dijo. No te acuerdas de las promesas de Dios para tu vida. No te acuerdas y caes en desesperación. Y de repente, porque los de repente de Dios son extraordinarios. Cuando tú lees en la Escritura y de repente es que todo va a cambiar. Íbamos para allá y ahora de momento vamos a ir en el otro sentido, porque Dios dijo de repente, de los de repente de Dios. Dos ángeles se pararon junto a ellas y les dan un mensaje. Ellas tienen miedo de la manifestación de los ángeles, pero este no es un temor de terror, es un temor reverente. Un temor que enseguida las conectan con el propósito de Dios. Usted sabe una cosa, hay un temor que nosotros tenemos que cuidar. Nosotros lo vamos a reprender y lo vamos a echar afuera. Pero el temor reverente del Señor tenemos que cuidarnos en nuestras vidas. Porque el temor reverente del Señor en nuestras vidas va a hacer que nosotros mismos nos autoprotejamos. Porque enseguida que los ángeles les hablaron y ellas sintieron ese temor reverente, ese mismo temor los reconecta con el plan de Dios. Todo lo que había pasado esa semana las había tenido confundidas, las habían tenido con miedo, las había tenido en una situación difícil, pero en ese momento que los ángeles se le aparecen y le hablan, ellas tienen temor reverente, y ese temor reverente los vuelve a conectar con el plan de Dios para su vida. Los ángeles le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. En verdad, como dicen mi hermano los boricuas, ellos creían que todo había terminado y que con la experiencia que tuvieron con Jesús, sus enseñanzas, había sido suficiente. Ese era el sentir de ella. El Señor, cuando estuvo con nosotros, pues nos enseñó, nos dio ejemplo, nos dijo cómo teníamos que hacer la cosa, pero murió. Que el Señor resucitara no estaba en su consideración. Y los ángeles dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Yo te voy a decir algo, es una contradicción buscar entre las cosas, buscar entre los muertos cosas que vivan. Eso es una contradicción. La tradición, la costumbre, el esquema mental muchas veces nos hace buscar vida donde no lo hay. Por un lado, tenemos un vacío en nuestras vidas y queremos llenarlos con cosas incorrectas. Todo ser humano nace con un vacío que solamente Dios puede llenarlo en el corazón. Y la gente entonces salen a buscar llenar ese vacío con cosas muertas. Y para tú llenar ese vacío tiene que ser vida. No puedes buscar muerte, tiene que ser vida. Y la gente van corriendo tras de cosas y cosas y cosas, creyendo que van a llenar ese vacío, pero no lo llenan. Porque están buscando entre los muertos. Están buscando entre cosas muertas, entre cosas que no producen lo que realmente necesitan. Y buscamos donde no hay vida. Pero por otro lado, no podemos tratar lo que vive como si estuviera muerto. Es otra contradicción más. Jesús está vivo. Muchas veces pensamos y actuamos inconscientemente como si Jesús estuviera muerto. Pero Jesús está vivo.
Mahoma no está en la tumba. Buda no está en la... Mahoma está en la tumba, perdón. Buda está en la tumba. Los filósofos de la historia están en la tumba. Los grandes líderes mundiales están en la tumba. Pero Jesús no está en la tumba. Jesús resucitó. Jesús venció la muerte. Y hoy es el Rey de Reyes y Señor de Señores para siempre. Cuando aplicamos nuestra lógica humana con Jesús, es como tratar lo que está vivo como si fuera muerto. Y ábrenme bien los oídos para entender la cosa. Fíjense, lo lógico era que fueran a hacer lo que siempre hacían: ir a la tumba, el ritual fúnebre. Lo lógico era encontrar a Jesús en la tumba, era lo lógico. Lo lógico era haber ido a llorar. Por eso muchas veces lo lógico es un estorbo para con Dios. Porque Dios no se adapta nunca a nuestra lógica. Dios hace lo extraordinario. Lo ha hecho una y otra vez. Él no cabe en nuestro esquema. Cuando menos lo pensamos, cuando no se nos puede ocurrir, Él lo hace. Una y otra vez Dios demuestra que la lógica humana no es suficiente, que lo necesitamos a Él. No es suficiente tu lógica, por muy inteligente que tú seas, por muy grande que tengas el IQ, no es suficiente. Necesitas a Jesús. Los ángeles le recuerdan lo que Jesús había hecho en Galilea. Es necesario, recuerden lo que Él les dijo, que ustedes no prestaron atención. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Tenemos que prestar atención. Cuando Dios nos habla, tenemos que prestar atención. Entonces se les prendió el bombillo. Entonces cayeron en el 20, como dicen los mexicanos, ¿no? Te cayó el 20. Entonces se dieron cuenta. Entonces comenzaron a entenderlo todo, que no era el final, sino que realmente era el comienzo. Las piezas que le faltaban al rompecabezas aparecieron. Ya el rompecabezas estaba armado completamente. La resurrección que Jesús le estaba hablando no era metafórica, sino que era literal. Y que la crucifixión era solo un proceso, y que había un tercer día. Yo quiero decirte que hay un tercer día. En el Señor siempre hay un tercer día. No importa por lo que estés atravesando, Dios tiene para ti un tercer día. El tercer día contiene esperanza. El tercer día contiene resolución de los problemas. En el tercer día hay una victoria. En el tercer día hay un nuevo comienzo para ti y para mí. Dile ahí al que está a tu lado, hay un tercer día. No se te olvide que hay un tercer día. Estamos pasando, como dicen, las de Caín hoy, pero hay un tercer día. Ellas recordaron sus palabras y fue como que la luz en la oscuridad se encendió.
Ahora todo tenía sentido, ahora entendieron. No eran suficientes las experiencias del pasado con Jesús. No fue suficiente para entender. Las experiencias del pasado fueron para el pasado. El Señor siempre hace cosas nuevas. Entonces, si nos quedamos en las experiencias del pasado, pues no vamos a entender las cosas nuevas. Si queremos seguir haciendo las cosas como pasó en el pasado, pues nos limitamos. El pasado siempre te limita. Por eso tú no tienes que seguir arrastrando con lo que pasó ya. Tú tienes que terminar con lo que pasó y hay un nuevo comienzo. Los errores que cometiste en el pasado están en el pasado. El pasado no tiene vida. Pero si tú le das vida al pasado, pues cancela tu presente y tu futuro. Lo que funcionó una vez no tiene por qué seguir funcionando. Lo que fue efectivo una vez no tiene por qué seguir siendo efectivo. Tenemos que ampliar nuestra mente. Y es normal porque nosotros seguimos patrones. Nosotros somos seres de patrones, seguimos patrones. Y si algo no funcionó bien, pues queremos repetirlo pensando que va a funcionar. Y a veces nos frustramos porque no funciona. Porque forma parte de lo que pasó en otra circunstancia, en otra situación. Y ahora es diferente. Dios no tiene límite. En Dios existen recursos ilimitados. En Dios no hay historias que terminan. Porque en Dios no hay fin. Probablemente cuando tú creas y yo crea que la historia terminó, es cuando Dios nos pone a comenzar de nuevo. Moisés, Dios lo llamó con 80 años. ¿Quién se iba a imaginar que con 80 años Dios lo iba a poner a comenzar de nuevo? Abraham no había tenido hijos. De viejo reviejo tuvo hijos. A comenzar de nuevo. Así que tú y yo tenemos que estar a la expectativa, porque en cualquier momento Dios nos pone a comenzar de nuevo. Hay un tercer día. Cualquiera que sea la situación que estés pasando, atravesando, es difícil, pero dile a la situación: oye, hay un tercer día. Espéralo, porque ya no se tarda. Ese tercer día está ahí. Nosotros tenemos un privilegio que no tuvieron las mujeres, los discípulos. Es saber con certeza que hay un tercer día. Ellos no tenían esperanza porque no sabían que había un tercer día. Por eso nosotros no podemos vivir como personas que no tienen esperanza. Nosotros no podemos vivir como personas que frustradas, deprimidas, con tristeza en el alma, porque hay un tercer día donde todo se soluciona. Hay un tercer día donde Dios cambia el lamento en baile. Hay un tercer día donde las cosas que te dominaban van a dejar de dominarte. Y volviendo al sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Lo que pasó fue lo que correspondía que pasara. Dice que las mujeres fueron a contárselo a los demás. Si hubiéramos tenido una experiencia como esa, nadie nos puede callar, ¿sí o no? Cuando Jesús quería que algo fuera contado bien, lo hacía con las mujeres. Analicen eso.
Así pasó con la mujer samaritana, ¿verdad? Que el encuentro con Jesús hizo que la mujer fuera a contarle a todos en Samaria. Inteligente, ¿verdad? Sabio. Una de las razones es porque, no vamos a decirle que a las mujeres les gusta hablar, no. El problema es que las mujeres son detallistas. Las mujeres son detallistas. Cuentan los detalles de las situaciones, de las cosas. Y Jesús quería que hasta el mínimo detalle la gente lo supiera. Por eso se encuentra con la mujer de Samaria. Y la mujer de Samaria evangelizó Samaria entera. Las mujeres tienen un poder de evangelismo poderoso. Dígame amén las mujeres. Y lo creo. Dime, lo creo. Jesús le había dicho en muchas ocasiones, incluyendo cuando la resurrección de Lázaro, que no dijeran nada. Pero ahora Él se encargó que fueran las mujeres, las reinas del detalle y de la comunicación, las que tienen esta experiencia. No fueron los discípulos, fueron las mujeres. Porque ahora la voluntad de Dios es que cuenten con lujo de detalle lo que había sucedido. Que no faltara ni un solo detalle. Que lo expliquen de manera clara, que no quedara lugar a dudas. La mujer de una memoria, se acuerdan de todo, los detalles más chiquitos. Así que mujeres, no pierdan la costumbre. Cuéntenle a otro lo que el maestro, cuéntenle a otro que el maestro ha resucitado. Y nosotros los hombres imitemos a las mujeres. En esto, contémosle a los demás que Jesús resucitó. Amén. Tal vez viniste hoy con aromas, con hierbas aromáticas. Llevas rato con hierbas aromáticas, lidiando con una situación que quizás no puedes resolver. Los problemas te han bajado las expectativas y tú tratas de convivir con la situación. Pero hoy tenemos el mismo mensaje de hace siglos atrás. ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscamos entre los muertos al que vive? Tenemos a un Cristo vivo que venció. Es simple decir Jesucristo resucitó, Jesucristo venció, pero ¿qué quiere decir en realidad? Cuando Jesús resucita, toda potestad les dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El universo entero responde al comando de Jesús de Nazaret. Y nosotros tenemos que vivir con esa convicción del que vive en nosotros venció y tiene legalidad en toda autoridad. No hay ninguna autoridad superior a la de Jesús. Más adelante, ustedes, si ven la historia, todavía los discípulos no lo entendían mucho. Por eso Jesús tuvo que aparecerse durante 40 días más, para que los cabezones entendieran. Porque los discípulos se fueron a pescar, cada uno volvió a su negocio a pescar. Y Jesús le dijo, no. Yo no vine y morí y resucité para que tú vuelvas a pescar. Yo vine, resucité y vencí para que tú establezcas un reino. Para que tú establezcas un reino de amor, de justicia y de paz. Para que tú te levantes en el poder que yo te he dado
y para que tú libertes en mi nombre, porque si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. Ellos estaban buscando que Jesús lo libertara de Roma, pero Jesús realmente quería libertarlo completamente, porque Jesús puede liberar aquello que producía que Roma los dominara a ellos. El Señor quería una victoria y obtuvo una victoria rotunda, una victoria plena, una victoria que alcanzó todo, como dice el profeta Habacuc. Su gloria cubrió los cielos, la tierra se llenó de su alabanza. No creas que todo ha terminado. Porque tengas cierta edad, no creas que Dios ha terminado. No creas que porque te sientes cansado, Dios ha terminado. No creas porque estás enfermo, Dios ha terminado. Dios no ha terminado. Probablemente sea el comienzo. Aun cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte, no es el fin. No es el fin, sino un nuevo comienzo a la plenitud, porque Él venció la muerte al tercer día. Les dejo con esta profecía de Habacuc 3, del 3 al 6. Dice: su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos, y ahí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, y miró e hizo temblar a la gente. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, y sus caminos son eternos. Amén. Así que ponte en pie.